El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Las lecturas de la palabra de Dios de este domingo nos hablan de un tema escabroso, puntiagudo y bastante denunciante, pero digo del que solemos hablar muy poco. Y como hablamos muy poco, yo creo que nos confesamos también muy poco de este pecado, que es el pecado de la envidia. El pecado de la envidia. Y el pecado de la envidia también dentro de la Iglesia. Un pecado, fijaros, estos días de atrás lo decíamos, cómo sorprende que los evangelios no oculten los pecados de los apóstoles. Y más, fijaros, cuando se escriben los evangelios, todavía estaban vivos. Imaginaros, ¿no? Qué vergüenza, por ejemplo, Marcos, que recibe el evangelio de la boca de Pedro. Pues cuando en Roma, por ejemplo, se leyera las negaciones de Pedro, y Pedro allí. Dicen, ¿no?, los entendidos que es uno de los signos de la autenticidad de los evangelios. No pretenden idealizar a los apóstoles, a los que eran las cabezas, ¿no? Les muestran tal y como eran. Y Juan, precisamente Juan, el discípulo amado, el preferido del Señor, el discípulo del corazón de Jesús, todo lo que quieras. Pero era el hijo del trueno, por su carácter fuerte, y nos dice que era un poco o mucho envidiosillo, un poco envidioso. ¿Qué es la envidia? Fijaros, digo que hablamos poco y nos confesamos poco de la envidia, y mucha gente dice: yo no tengo envidia. Bien, está bien. Pero la envidia, en el fondo, es querer algo que tú tienes y yo quiero que tú no lo tengas para tenerlo yo. Eso es la envidia. La envidia no es que me guste algo que tú tienes. Yo paso por delante de una casa y digo: jolín, qué casa más bonita, ¿no? Me encantaría vivir ahí. No, yo creo que eso no es envidia, eso es, yo qué sé, uno ve un coche, pues qué bonito, ¿no? Pues ¿quién tuviera ese coche? Yo creo que eso no es envidia, ¿no? La envidia es eso, ese sentimiento profundo, y por eso es un pecado, y es un pecado grave, porque en el fondo eso, yo quiero que tú no lo tengas para que lo tenga yo. Entonces, aquí está la gravedad de este pecado. ¿Y esto cómo se vive, como os digo, este pecado dentro de la Iglesia? Este pecado está muy presente, porque muchas veces, fijaros, no nos alegramos del bien en la Iglesia. Yo no me alegro de que al párroco de al lado le vaya bien las cosas. Es más, puedo llegar hasta a entristecerme o a alegrarme de todo lo contrario, cuando me entero que le ha salido mal un proyecto, y entonces, en el fondo, me alegro. Esto es algo como muy diabólico. Que yo me alegre que a otro le vaya mal es algo diabólico, es algo muy malo. Y que no me alegre, pues eso, pues que en la Iglesia haya cosas que funcionen,
Y esto pasa, ¿no? Y esto pasa. Porque en el fondo, fijaros, muchas veces que otros tengan más fruto que yo, que otros funcionen mejor que yo, que otros trabajen más que yo, en el fondo es una denuncia a mí mismo. Pues que no trabajo o que no hago las cosas como debería. Porque si uno pues trabaja y hace lo que tiene que hacer y se entrega, pues ya está. Pues que al de al lado le va muy bien, pues bendito sea Dios, cuánto me alegro. Yo, pues a mí también me va bien. Pero en el fondo muchas veces el bien del otro se convierte en una denuncia a mí mismo y a mi propia vida. Y esto lo podemos aterrizar en muchas cosas de nuestra propia vida, que haya gente cerca de nosotros, que haya gente buena, que haya gente a la que le van bien las cosas, que haya gente, pues eso, pues a base de trabajar, a base de ser buenas personas, pues familias, que les ves, que bendito sea Dios, y muchas veces esas vidas se convierten en una denuncia profética a mi vida. Y en vez de decir, que sería lo bueno, oye, voy a aprender, o me voy a corregir, o voy a ver qué es lo que han hecho estos para aprender y ver qué es lo que tengo que hacer, o voy a salir, como se dice ahora, ¿no?, de mi zona de confort, ¿no?, y voy a ver qué puedo hacer, ¿no? Muchas veces es mucho más fácil criticar, juzgar, despreciar, ¿no? Criticar, juzgar, despreciar, ¿no? Y muchas veces intentar hablar mal del otro, echarle basura al otro. Y en el fondo es, como os digo, muchas veces para intentar también aliviar mi conciencia de todo eso que yo no hago. Y esto pasa mucho, y nos pasa mucho, como os digo, también dentro de la Iglesia, en las cosas buenas, en las cosas apostólicas, nos pasa a las personas consagradas, nos pasa, lamentablemente. ¿Qué tenemos que pedir al Señor? Alegrarnos del bien que se hace, aunque lo haga otro, aunque el otro que lo haga no concuerde con mi parecer o haga las cosas de otra manera. Pues si está dentro de la Iglesia, en la Iglesia hay un abanico muy grande y gracias a Dios entramos mucha gente de muchas sensibilidades, de muchas maneras de hacer las cosas. Y yo hay cosas que a lo mejor nunca las haría, pero a mí me parecen estupendas. Alguno me habéis escuchado, ¿verdad? Me llama la atención, por ejemplo, todo esto que hacen con los scouts, ¿no? Con los niños estos que se lo llevan al monte y que pasan tantas penas. Yo jamás lo haría, Y bueno, cuanto más mayor me hago, menos lo haría, ¿no? No lo haría de joven, ahora menos todavía. Pero a mí me parece fantástico y creo que se hace un bien muy grande. Yo no voy a decir, ¿entendéis? No los voy a criticar, no los voy a calumniar, no voy a juzgarlos, porque yo no lo haría. Y se está haciendo mucho bien. Pues bendito sea Dios, bendito sea Dios. Alegrarnos del bien, alegrarnos del bien. Lo dice San Pablo en la carta a los Corintios, el amor se alegra del bien, se alegra del bien. Alegrarme del bien de mi esposo o de mi esposa, no tener envidia, pues que, bueno, pues a veces pasa, ¿no?, entre hermanos, pues que este hermano pues tiene un carácter más afable que yo, le van mejor las cosas, la gente parece que le quiere más. Bueno, pues bendito sea Dios. Pero la envidia, los celos siempre están ahí, ahí. Fijaros que no es el primer pecado, pero es el segundo pecado, que fue el pecado de Caín y Abel, el pecado de la envidia, porque Dios había bendecido la ofrenda de Abel, a Caín le da envidia y lo mata en su corazón y físicamente le mata, por envidia. Alegrarnos hasta de lo más pequeño, lo haga quien lo haga, siempre que se haga el bien, siempre que se haga el bien, yo me alegro, lo haga quien lo haga, cuanto más dentro de la Iglesia, pero también fuera de la Iglesia. Porque igual que decimos que donde hay amor, ahí está Dios, pues donde hay bondad, donde hay bien, pues de alguna manera Dios se hace presente. Dios se hace presente. Es, ¿no?, lo que los teólogos han llamado las semillas del verbo, presentes en otras religiones, presentes también en personas de buena voluntad, pues que
Bueno, pues hay que ayudarles a descubrir que muchas veces eso que están haciendo, eso son semillas del Evangelio, aunque ellos no lo sepan. Personas buenas que trabajan y que hacen mucho bien por los demás. Bueno, pues eso, a veces hay que decirle a esas personas, mira, eso que estás haciendo, eso se llama caridad y ahí está Dios, aunque tú no lo sepas y aunque tú no lo hagas por Él. Y quizás estás más cerca de Dios de lo que te imagines. Quizás lo único que necesitas es poner nombre a eso que haces, y eso que haces se llama Dios, sea quien lo haga. Ojalá, hemos escuchado en la primera lectura, ojalá y todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu y profetizara. Ojalá, pues claro que sí. Pero para esto, fijaros, hay que tener un corazón muy bueno, un corazón muy bueno y como una intención muy recta interiormente. Y esto, como os digo, nos cuesta. Y por eso, fijaros, esto es también un poco como un semáforo, pues también que nos ayuda a ver que hay cosas en mi interior que no están bien. Cuando aparece la envidia, cuando aparecen los celos, pues hay algo en mi corazón que no está bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces uno tiene que examinarse, pedir luz al Espíritu Santo y decir, a ver, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y muchas veces, es lo que os digo, muchas veces, la mayoría de las veces será esto, una denuncia a mi propia vida, a mi falta de entrega, a mi falta de alegría, a mi falta de trabajo. Bien. Y fijaros, termina el Evangelio, parece que no tiene nada que ver la segunda parte del Evangelio de hoy con lo primero que está hablando el Señor, pero tiene mucho. Porque precisamente en contra de estos, o sea, en contra de aquellos que deberían alegrarse por el bien, valorar, están, como os decía antes, los que critican, los que juzgan, los envidiosos. Y te dice el Señor, sácate la viga de tu ojo. Acordaos que lo escuchábamos hace poquito. Sácate la viga de tu ojo. Deja de mirar la paja que tiene tu hermano en el suyo. Sácate la viga de tu ojo. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Sácatelo. Y si te das cuenta, bueno, pues eso, que tienes envidia, pues pon los medios. Lo que os decía antes, ¿no? A veces descubrir pecados en mi vida son como llamadas de atención a heridas o cosas que en mi vida no están bien. Y ya os digo, lo fácil es tirar piedras, ¿no? Arrojar piedras, arrojar basura al otro, cuando muchas veces lo que tengo que hacer es ver qué hay en mí y qué hay en mi vida que no funciona bien. Qué palabras tan duras en el Evangelio y tan radicales. Si tu ojo te hace caer, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatelo. Son palabras, en el fondo, que deberían un poco como cogernos, ¿no?, de la pechera y decir, tío, espabila, espabila. ¿Por qué? Porque el Señor no tolera la tibieza, la mediocridad, y no lo quiere. Y nosotros somos expertos en esto, ¿no? En esta doble vida, en este convivir con el pecado venial, en ir a veces hasta disfrazándolo de voluntad de Dios cuando no son más que imperfecciones. Somos expertos. Y al final, ¿para qué? Para salirme con la mía, con mi amor propio, con todo eso que no acabo de entregarle al Señor y que le tengo que entregar. Oye, si hay algo en tu vida que tú sabes que te hace pecar, córtalo. No vale estar ahí como a medias. Si tú tienes una amistad que no te hace bien, se acaba y se corta. Se acaba y se corta. Apegos desordenados, se corta. Si tú ves que el móvil te enreda, no voy a decir ya con cosas malas, sencillamente perdiendo el tiempo que deberías dedicar a tu familia, se lo dedicas a estar viendo vídeos en internet, se corta.
Cuanto más si encima lo que estoy viendo son cosas malas. Se corta y se acaba. Claro, esto es, quítalo, arráncalo de tu vida. ¿Por qué? Porque dice el Señor, no podemos estar a medias. Y nosotros, esto, fijaros, lo explica muy bien San Ignacio. Hay una meditación que se llama los 3 binarios en los ejercicios espirituales. Y esto lo explica muy bien San Ignacio. Y es eso, cuando uno quiere seguir al Señor y ser fiel al Señor, pero tiene todos estos apegos que no acaba de entregarle al Señor. Y entonces nunca despega, nunca acaba de despegar. ¿Por qué? Pues porque eso, quiere seguir al Señor sin dejar esto que sabe que es contrario a la voluntad del Señor. Y esto es un modo muy frecuente, tremendamente frecuente dentro de la Iglesia, tristemente. Y entonces no acabamos de ser santos, no acabamos de ser santos. Y por eso, fijaros, y termino, la palabra de Dios es profética, porque la profecía denuncia. Y hoy la palabra de Dios viene a denunciarnos. Mira, déjate de envidias, déjate de mirar al hermano, déjate de criticar, déjate de juzgar, encima de criticar a los que están trabajando y están haciendo bien y tú no haces nada. Cuando tú estás, si empezamos contigo, cuando tienes tantos apegos, tantas cosas que no acabas de entregar, tantas mediocridades, tantas tibiezas, deja de mirar al otro y empieza a mirarte a ti. Y empieza a corregirte a ti, empieza a cambiar. Pídele al Señor luz, pídele al Señor gracia, pídele al Señor que te quite, que te arranque todo esto y ponte a caminar en un camino serio de santidad y de seguimiento del Señor. Pues vamos a pedírselo al Señor en este último domingo ya de septiembre. Nosotros todavía hoy podemos contemplarla a ella, nuestra Madre, aquí, pues a la Virgen, que le costó la vida seguir a su Hijo, literalmente, la reina de los mártires. Esa espada de dolor me está hablando de entrega, de radicalidad, de seguimiento, de cruz. Que mirar a la Virgen, que mirar su entrega, me anime a mí también a poner todos los medios para seguir al Señor con todo mi corazón, con toda mi vida, cueste lo que cueste. Que así sea.